Buen día, señores estudiantes. Mi nombre es Carla Mariflor Ortiz Orellana. Soy su catedrática de Derecho Mercantil 3 y nos corresponde el día de hoy la semana número 8, el tema contrato de transporte y contrato de participación. Empecemos con la clase. El objetivo de la clase es que el estudiante tenga los conocimientos básicos respecto a los contratos de transporte y participación. Nos corresponde entonces, como primer contrato, contrato de transporte. Se encuentra regulado en el Código de Comercio, artículo 794. Por el contrato de transporte, el porteador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberá ser entregadas al consignatario. También tenemos otra definición de carácter doctrinario que dice: el contrato de transporte es un contrato en virtud del cual una persona física o jurídica se obliga a trasladar de un lugar a otro por tierra, mar, canales, lagos o ríos navegables o aire, pasajeros o mercaderías ajenas, y a entregar estas a la persona a quien vayan dirigidos a cambio de una contraprestación económica. Entonces, ya teniendo que es un contrato de transporte, pasemos a una definición del diccionario de la Real Academia acerca de qué es transporte. Entonces, transporte es el sistema de medios para conducir personas y cosas de un lugar a otro. Pasemos a los elementos. De los elementos del contrato podemos identificar los personales, los reales, los formales, que van a ser el subjetivo, el objetivo y el jurídico. Bueno, entonces, de los personales vamos a encontrar 4, pero como existen 2 tipos de contrato de transporte, así los vamos a manejar. De ellos se encuentra el porteador, que puede ser tanto para cosas y para personas. El porteador, en este caso, va a ser el que asume la obligación de realizar el transporte, ya sea en nombre propio, con independencia o para otros sujetos. El cargador es solo para el transporte de cosas y es el que se encarga de la entrega de mercaderías al transportista en el lugar de recepción de la mercancía. El destinatario también es solo en transporte de cosas, se refiere a la persona que va a recibir del porteador las mercancías en un lugar de destino. Y por último tenemos al pasajero. El pasajero es entonces llamado también viajero, es la persona que contrata por sí o por un tercero su traslado a otro lugar. De los reales u objetivos vamos a encontrar la mercancía, que es solamente para los contratos de traslado de cosas, el precio o el pasaje que se realiza para las personas y el equipaje, que más va referido al transporte de personas. También encontramos el real. El otro elemento es el formal o jurídico. En este puede haber 2. Generalmente es escrito, pero también hay situaciones donde puede ser de carácter oral. Sin embargo, sí se tienen algunas contraseñas, ya tanto en el oral como en el oral. Por ejemplo, estamos hablando que se va a hacer un contrato de forma oral, pero por eso cambia y más que todo se considera carácter escrito, porque existe una carta de porte para el transporte de cosas y el billete o boleto, comúnmente pasaje, para el transporte de personas. Continuamos. Situaciones especiales del contrato de transporte. Aplicabilidad de las disposiciones, artículo 795. Este artículo tiene una situación especial. ¿Por qué? Porque dice el artículo que se va a aplicar tanto para agua, tierra o aire. Entonces nos da una serie de situaciones que nos permiten, de alguna forma, regular la situación. ¿Por qué? Porque puede ser, si estamos hablando de tierra, puede ser a caballo, a carreta, por tren, por moto, por bicicleta. Si estamos hablando por agua, por barco, por yate, por junco, por yola, por lo que sea en el agua. Si estamos hablando por aire, globos aerostáticos, dirigibles, avionetas, aviones, helicópteros, últimamente hasta drones. Entonces,
Solo nos interesa por qué elementos está, no a través de qué se está llevando. Ahora, si hablamos del transporte combinado, artículo 797, nos vamos a encontrar con lo que se llama también viajes combinados. Es cuando dos porteadores de forma independiente normalmente se unen para llevar a cabo un transporte, ya sea de un punto a otro y el otro porteador toma de este a otro punto. La limitación de la responsabilidad 796 y 798 nos vamos a encontrar con otra situación. Esta otra situación es de un tercero asuma las responsabilidades del transporte, aunque él utilice los servicios de un tercero. Es decir, aquí la responsabilidad es, por ejemplo, si es un transporte, que venga el ayudante y tome el vehículo. Es una limitación de responsabilidad, pero también es una responsabilidad. Ahora, si hablamos del porteador directamente domiciliado en Guatemala, él solo va a responder de los términos de las leyes y de los tribunales en Guatemala. Por último, encontramos la prescripción. ¿Qué nos dice entonces la prescripción? La prescripción nos dice que para la interposición de acciones por el reclamo de los derechos, ya sea por daños y perjuicios, o solo daños o solo perjuicios, la ley establece únicamente 6 meses contados a partir del término del viaje o de la fecha en que el pasajero o las cosas porteadas debieron llegar a su destino. Entonces, esas son las situaciones especiales del contrato aplicables en los dos. Pasemos entonces a las características. Es consensual porque se ponen de acuerdo todos los que forman el elemento personal. Bilateral, entre todos hay obligaciones y derechos recíprocos. Es oneroso porque establece ganancias o ventajas económicas por el traslado de riquezas entre uno y otro. Es conmutativo porque se va a establecer el destino, es decir, de dónde a dónde viaja, el precio del transporte, ya sea de personas o de cosas, va a establecer la distancia, fecha de posible entrega. Entonces se establece qué es lo que se gana o que se pierde, cuáles son las ventajas y las desventajas. Entonces se sabe a qué se va con el contrato. Es principal porque aunque se vaya a viajar, que se vaya a realizar negocios, a hacer cobros, no le interesa. El contrato solo es el traslado de una persona o de una cosa. Y es típico o nominado porque se encuentra dentro del código. Por eso nos vamos a encontrar las clases de contratos. Transporte de personas del artículo 800 y transporte de cosas a partir del artículo 805. Es transporte de personas el que se realiza para llevar obviamente personas, pero eso sí, individuales o físicas, sea contratado directamente por el pasajero o a favor de este por un tercero. Podría yo contratar, por ejemplo, si soy de una escuela, a que lleven a los niños o a los estudiantes de la escuela a su casa y así respectivamente. Contrato de transporte de cosas. Se realiza para la conducción de mercaderías por el porteador, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Pasamos entonces al contrato de participación. Artículo 794. Por el contrato de participación, un comerciante denominado gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes que le aportan bienes o servicios las utilidades o las pérdidas que resulten de una o varias prestaciones de su empresa o del giro total de la misma. Como pueden notar, este contrato es realmente especial en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que van a ser varias las personas, pero que no van a formar una sociedad. Tomemos entonces, por ejemplo, una definición doctrinaria. En este contrato, un comerciante llamado gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas partícipes, aquí cambia, ya no es participante, que le entregan bienes o servicios, las utilidades o pérdidas que produzca su empresa como consecuencia de parte o de la totalidad de negocios. Por eso nos vamos a encontrar que aparentemente el contrato podría ser una sociedad, pero el código es explícito, no es una sociedad. Entonces nos vamos a encontrar con elementos. El gestor o el comerciante
que son los elementos personales o subjetivos. En los elementos nos vamos a encontrar el personal. Se encuentra el gestor o comerciante, el participante o partícipe y un tercero. El gestor o comerciante es el que se va a encargar de la relación gestor-tercero. El participante es solo el que le va a entregar la cierta cantidad de dinero, como se dice ahí, o sus servicios para que pueda producir ya sea ganancias o ventajas económicas. Pero en el real también nos encontramos otra circunstancia. No solo entrega bienes, ya sea dinero, ya sea productos, sino también servicios. Y la otra, las utilidades o pérdidas que surjan de esa asociación. Pero como se dijo, no se considera estrictamente una sociedad. Puede ser de carácter oral en el elemento formal o puede ser de carácter escrito. Todo dependerá de ellos. Sus características: consensual, igual, consentimiento de todos. Ojo, cuando digo de todos es del gestor con el participante y del gestor con el tercero. No hay relación entre el participante y el tercero. Características: consensual, bilateral, oneroso. En el caso del bilateral, intercambio de obligaciones y derechos. Oneroso, porque existe una ventaja económica. Tracto sucesivo, porque no solo va a ser una vez, por eso se dice que hay ganancias u utilidades y pérdidas. Entonces, tracto sucesivo porque su ejecución no es en un solo acto, sino que en etapas. Es conmutativo porque se sabe, aunque en este caso no se sabe con exactitud si van a haber ganancias o pérdidas, sí se sabe qué es la entrega de bienes y qué podría realizar de ello. Es principal porque no depende de otra cosa. Es cierto que el gestor y el tercero podrían tener algunas diferencias, pero recuérdense que estamos hablando entre el gestor y el participante. Típico nominado se encuentra dentro del Código de Comercio y por lo tanto las disposiciones de él se van a regir. Ahora, hay particularidades especiales que se tienen que tomar en cuenta en este contrato. Una de ellas es que no constituye una persona jurídica. ¿Por qué? No estamos asociados. Si bien es cierto que existe un convenio, un contrato entre el gestor y el participante, no busca crear una persona jurídica distinta, sino utilizar los servicios de uno con los bienes del otro o servicios del otro. El gestor obra en nombre propio, es decir, yo voy a venir, le voy a proponer un negocio a otra persona y nos vamos a repartir ciertos beneficios o vamos a compartir cierta pérdida, pero sin crear realmente una asociación. La otra, existe la distribución de pérdidas y utilidades como si fuera una sociedad. Si yo aporto 50%, yo tengo también derecho al 50% de las pérdidas o al 50% de las ganancias. Si aporto 30%. Entonces, en este caso sí existe una distribución, pero solo en el sentido de cómo se va a hacer la distribución, no en el sentido de que es una sociedad. Vuelvo a repetir. Y la última, estamos hablando que hay una aplicabilidad supletoria de las disposiciones, pero de la sociedad colectiva. Entonces, retomando esto, vamos a considerar así. Si bien es cierto que existe el contrato de participación y nos vamos a poner de acuerdo, cómo vamos a compartir, cómo vamos a hacer la entrega de bienes o la entrega de servicios y que eso nos va a dar ganancias en el mejor sentido o podrían suceder también pérdidas que se produzcan, tenemos que repartirlas y en este caso vamos a tener, si no aparece dentro del contrato de participación, tenemos que aplicar las disposiciones de una sociedad colectiva. Es decir, todos somos responsables de todo lo que va a suceder ahí y las pérdidas van más allá. De ahí que sea necesario que el contrato de participación establezca cuáles son las responsabilidades de cada uno, cuáles son los derechos y principalmente cómo se van a distribuir tanto las pérdidas como las ganancias. Porque de lo contrario, si no se logra aplicar esto con el contrato, se va a tener las disposiciones de la sociedad colectiva. Preguntas para el estudio. Pregunta número 1. ¿Qué es el contrato de transporte? Pregunta número 2.
¿Cuáles son los contratos de transportes aplicables en Guatemala? Pregunta número 3. ¿En qué consiste el transporte combinado? Pregunta número 4. ¿Qué tipo de sociedad se forma en un contrato de participación? Y pregunta número 5. ¿Qué es un contrato de participación? Señores, que tengan muy buen día. Con ello concluimos la clase.